noches, queridas amigas, amigos. Qué gusto que se conecten una noche más aquí en su programa Otra Mirada en el Ecuador Today. Y la noche de hoy, pues, vamos a seguir conversando sobre un tema muy importante, ¿no? Porque es hablar de cómo está funcionando los derechos para los trabajadores en nuestro país. Que parecería, ¿no? Que pues tenemos una legislación importantísima en materia de derechos, pero da la casualidad que nos hemos convertido en uno de los países, parecería icónicos en el mundo, donde aún se habla de esclavitud laboral, ¿sí? O de esclavitud, porque yo no sé si se puede hablar de trabajo en condiciones de esclavitud. Y para ello tenemos con nosotros la noche de hoy a Pablo Iturralde. Qué gusto, Pablo, que estés hoy con nosotros. Como le decía a Pablo desde hace rato que queríamos entrevistarlo y no lo encontrábamos, pero bueno, Pablo ya está aquí. Él es economista de la Universidad Central, es especialista en evaluación de políticas públicas, se ha especializado mucho en derechos humanos y bueno, actualmente pues es, bueno, miembro fundador, sí, del Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más y director ejecutivo del Centro de Derechos Económicos y Sociales. De verdad te agradezco mucho, Pablo, que estés con nosotros para conversar qué está pasando con el caso Furukawa. Hace un par de meses ya conversamos con dos de tus colegas, sí, quienes nos ampliaron el tema. Y bueno, ahora es cuestión de darle seguimiento, Pablo. No puede ser que cuando ya tengamos una materia juzgada, sí, parecería que la asamblea, ¿no es cierto?, está un poquito atorada, el nuevo gobierno se justifica que recién está llegando y no tenemos soluciones. ¿Qué ha pasado con el caso Furukawa? Cuéntanos un poquito, cuéntales a nuestra audiencia en qué se encuentra y quizás una corta introducción para explicar el tema. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, Vero. Muchas gracias por este espacio y un saludo a las personas que se han conectado para vernos y escucharnos. Bueno, el caso Furukawa, a ver, estamos en un momento bastante importante, estratégico del caso, porque ya hemos obtenido una sentencia favorable por una acción de protección, es decir, el juez les ha dado la razón a las familias que denunciaron esclavitud moderna. Lo que dijo el juez es que en Ecuador persisten formas de esclavitud contemporánea. Esto es una sentencia única en el país, es una sentencia también única a nivel regional, solamente en Brasil existen dos sentencias similares y habría que pensar en qué significado esto tiene. Eh, en este momento, las familias están preparándose para enfrentar la apelación a esta sentencia. Estamos en segunda instancia. Y después de esto, habría que ver si es que ganamos este segundo juicio y pasamos a una tercera instancia o la empresa estaría dispuesta, porque en realidad las dificultades que tenemos es con la compañía, las sentencias en contra del Estado por omisión, porque el Estado ha violado derechos por omisión y por acción, ¿sí? Pero también en contra de la empresa, y la empresa es quien apela. El Estado tiene que apelar por ley, la Procuraduría le obliga al Estado a apelar, pero el Estado y los distintos ministerios con los que nosotros hemos hablado han tenido un cambio de actitud bien importante, han visto cómo se ha desarrollado el caso y pasaron de tratar de negociar entre víctimas y el victimario a tener una postura de condena moral, política y de derecho a la empresa. eh, y por lo tanto han dicho que aunque ellos tengan que apelar la sentencia por ley, van a cumplir con la sentencia del juez, con el dictamen del juez. Por lo tanto, tendríamos que esperar entonces a ver qué es lo que dice la compañía. La compañía insiste en que la demanda que se le ha hecho no es justa, no se ajusta a la realidad, dicen ellos, a pesar de que en este momento no solamente es la opinión pública, investigaciones de medios de comunicación, la Asamblea Nacional, sino ya tenemos una sentencia de un juez, también tenemos organismos internacionales de derechos humanos que han hecho consultas al país como nunca antes. Es la primera vez que el país recibe 23 consultas de mecanismos especiales de Naciones Unidas al mismo tiempo sobre este caso. Y lo que pasa es que esto está destapando algo, condiciones que existen en el país que no son una aberración, digamos, no son casos aislados.
Y Mm. eso es lo que tiene preocupada a la sociedad ecuatoriana. Estamos hablando de una transnacional, no estamos hablando de una compañía fantasma que ha montado una empresa por ahí y que ha estado haciendo las cosas de manera ilegal. Es una compañía transnacional con todos los papeles en orden, a la cual se le ha estado permitiendo condiciones de trabajo muy precarizadas y, y que puede ser, que además esto extendido por décadas, ¿no? Y que además señalan que esto podría ser algo que está pasando en el campo y que por lo tanto tiene preocupados no solamente a la Asamblea Nacional, sino a los propios gremios de los agroexportadores. Yo les quiero recordar algo O que sea, tú estás diciendo que hay casos parecidos, podrían haber otros casos en el Ecuador de este tipo de prácticas, como bien tú lo has llamado, y no, no es un invento, hay legislación que lo está denominando así, esclavitud moderna. ¿Qué implica esta esclavitud moderna, Pablo? Quizás tú nos podrías ampliar un poco, ¿no? Leíamos el informe y se habla de condiciones de trabajo infrahumanas, es decir, que los señores, las señoras, las familias que están trabajando el abacá, ¿sí? Que es esta planta muy parecida al banano, ¿verdad? Pero creo que es una fibra importantísima que se exporta principalmente a Europa, no sé, a países asiáticos. Esta gente, ¿no es cierto?, está trabajando sin agua potable, sin luz, en condiciones de verdad lamentables, con jornadas laborales de más de 10 horas, no hay ningún contrato, no hay seguridad social, ahí mismo están los niños, ahí mismo están las familias, no hay un completo hacinamiento, incluso sufriendo daños a su salud, daños a sus cuerpos, hay mutilaciones. Es de verdad gravísimo, Pablo, que tengamos un caso como estos en el Ecuador y que aunque se haya pronunciado la justicia, como tú señalas, no tengamos nada avanzado en el caso. Y es ahí importante el esfuerzo que ustedes están haciendo como el Comité de Solidaridad y la presión que le están haciendo a la Asamblea. Entonces tú dices, sí, tenemos una Asamblea preocupada, pero ¿qué está haciendo en este momento la Asamblea para dar paso a que se pueda reparar estas familias? Bueno, una primera cosa que tú mencionas que es importante. Esta figura de esclavitud moderna no es una metáfora. Esto es una figura reconocida por los convenios internacionales de derechos humanos, por la Organización Internacional del Trabajo, y que se refiere a una relación de trabajo donde las personas que se encuentran bajo dependencia de la persona para la cual trabajan, se encuentran primero en condiciones muy precarizadas. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, no tienen derechos, no cuentan con derechos laborales, no cuentan con acceso a servicios básicos y además están obligados a mantener una relación de dependencia con su contratista. Y esto es lo que pasaba precisamente con las familias de Purucagua. Alguna vez yo he escuchado algunas veces a la empresa defenderse diciendo que estos trabajadores no tenían cadenas y que por lo tanto no se puede decir que eran esclavos. Pero lo que pasa es que aquí las cadenas son mucho más sutiles por las condiciones de pobreza generalizada de estas personas. Estamos hablando de un grupo de personas donde el 97% del censo que nosotros revisamos son analfabetos funcionales. La mitad, por lo menos, no saben leer ni escribir ni siquiera de manera mínima. La empresa se aprovechaba de estas condiciones de pobreza, sabían que no tenían a otro lugar donde ir y los trabajadores, aunque le estén pasando muy mal, aunque hayan acumulado a lo largo de su vida, no solamente ellos, sino encontramos personas que estaban trabajando en la empresa hasta por tercera generación, no pueden renunciar al trabajo, no pueden salir de la hacienda, porque la alternativa es mendigar, pedir limosnas, limpiar vidrios, parabrisas en las calles. Entonces, esto es reconocido como una forma de esclavitud. La, la manera particular en la que en las haciendas de Purucagua se presenta es esto que se llama la servidumbre de la gleba, que son comunidades básicamente que viven y trabajan dentro de las haciendas. Y por eso cuando nos presentaron el caso, porque la primera, la denuncia se hizo en la Defensoría del Pueblo,
Y yo me acuerdo que estábamos tratando de entender qué era lo que teníamos al frente, ¿no? Y alguien dijo, es como un guasipungo, ¿no? Y de hecho el caso se iba a llamar guasipungo. Y después, pensando entre todos, decíamos, no, es que esto no es guasipungo, esto es mucho más grave, porque esto es esclavitud y además es trabajo infantil, ¿no? Y el Claro, trabajo infantil siempre es una forma de esclavitud moderna, ¿no? exactamente. Quizás para recordar, ¿no es cierto?, las clases de la primaria y entender lo que era el guasipungo, que era una forma, ¿no es cierto?, de cooptación que se tenía a los trabajadores, pero que por lo menos tenían ahí su tierra, ¿no? En este caso, pues ni eso. Por eso es que cuando leía el informe que ustedes hacían, pues ni siquiera lo comparaban con el guasipungo. Es gravísimo, Pablo, y vuelvo a preguntarte, ¿qué dicen los asambleístas? ¿Con quiénes están trabajando? ¿Con qué comisión? ¿A qué comisión le ha tocado este caso? ¿Qué dicen los asambleístas? ¿De qué bancada son? Quizás tú que estás más ligado al tema político nos puedas contar un poquito. Bueno, el caso está en la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, nombre bastante más largo que no me acuerdo, pero es la comisión. Es una comisión fundamentalmente compuesta por las fuerzas que en este momento son mayoritarias en la Asamblea Nacional, que es UNES y Pachacutic, ¿no? Bueno, Solamente entre UNES y Pachacutic hay mayoría, y la comisión tiene una excelente predisposición para el caso, ¿no? Ellos conocen el caso no solamente porque, digamos, mediante la opinión pública, sino porque han recibido la información de la Comisión de Derechos Colectivos que antes tenía el caso Furukawa y lo han transmitido a los nuevos asambleístas que son de las respectivas bancadas ujú, y están bastante bien informados, muy comprometidos. Eh, Ellos han expresado prácticamente toda la comisión en la rueda de prensa que dieron en Santo Domingo, este día, el último viernes que realizaron una visita a los campamentos, y todos han expresado primero un rechazo al trabajo, estas formas de explotación laboral, han expresado su preocupación por el caso Furukawa, ujú, han pedido a los ministerios que actúen de manera inmediata para ejecutar la sentencia. Se han movido además semanas atrás para presionar a los distintos ministros para que comparezcan frente a los asambleístas y poder pedir cuentas sobre lo que están haciendo. La situación es la siguiente para que se comprenda. Hay una sentencia y esta sentencia exige que los ministerios tomen medidas. El Ministerio de Salud, el de Seguridad, el Seguro Social, el Servicio de Rentas Internas, el MIES, y el Ministerio de Educación. Y en este momento, bueno, el gobierno se ha justificado diciendo que ha pasado solamente 2 meses y que por eso no han podido tomar las medidas necesarias, porque en realidad, ahí les hablo como comité, nosotros hemos podido verificar, conversando con la gente, conversando con los ministerios, que los avances de parte del Ejecutivo han sido mínimos, por no decir nulos. ¿Cuál es la justificación? Que están poco tiempo, o dicen que están empezando, hacen listas, pero hay un riesgo que es muy grande y es la posibilidad de que los ministerios tomen medidas y que digan que ya han cumplido con la sentencia. Entonces, ahí tiene la Asamblea Nacional un rol fundamental, porque no se trata solamente de que los ministerios cumplan, hagan actividades por hacer, ¿no? ¿No? Por ejemplo, tenían que pedir disculpas públicas. Resulta que el MIES pidió las disculpas públicas, como dice la sentencia, lo publicó en su página web, no se anunció, y uno va a las haciendas de Purucagua las personas que están allá no saben de las disculpas públicas. Entonces, las medidas no solamente tienen que realizarse, sino tienen que ser eficaces para que efectivamente exista goce y ejercicio de los derechos. Y para que eso suceda va a ser importante la fiscalización de la Asamblea, así como que los ministerios coordinen entre ellos para pedirle al juez, a la Corte, que sea la Corte quien diga que esas medidas, como las están realizando, como las están ejecutando, cumplen con la sentencia. claro. Pero en este caso, o sea, tú dices, bueno, está lo de las disculpas, pero había en el mismo informe, pues hay cuestiones muy precisas de reparación a las familias, ¿no? Incluso en términos económicos.
¿Se ha avanzado con ello? ¿Qué dice la empresa? ¿Están dispuestos a hacer ese pago? Y me imagino que las familias en este momento pues también se encuentran sin trabajo, ¿no? O quienes están trabajando ahora en la empresa, quizás tengas esa información. Hasta lo que yo sabía, la empresa iba a tener una sanción, incluso pues si no reveían esto, creo que ustedes pedían que la empresa salga del país, o no era así. Cuéntanos un poquito, Pablo. Sí, una de las medidas que para nosotros es fundamental, para las familias de Furukawa es fundamental, es la reparación económica, porque se trata de que las personas puedan tener medios de vida para que puedan reconstruir sus vidas, ¿no? Para que puedan reconstruir la economía familiar, puedan tener un sustento, porque si en este momento simplemente se cierra la empresa, estas personas van a terminar en la calle, van a terminar pidiendo limosnas. El juez lo que ha dictado es que se entregue a cada víctima 5 hectáreas de tierra. Ya, Esto es una cantidad que es mayor a la que se esperaba, a la que esperaba el Ministerio de Gobierno, cuando en su momento el caso llegó al Ministerio de Gobierno, cuando estaba María Paula Romo, y ellos proponían a los trabajadores 1,5 de hectáreas de tierra, que además estaban metidas en haciendas que no eran productivas. Esta vez son las 5 hectáreas en tierras en las haciendas más productivas de la hacienda. mm, Entonces, es una medida importante. El nivel de es la medida más difícil de ejecutar, que habría que evaluar porque hay que evaluar caso por caso, distribuir la tierra, tendría que pasar una vez que pasen todas las instancias legales, al menos de que la empresa esté dispuesta a negociar. Y si es que no, habrá que gastar más tiempo en juicios. Las familias están dispuestas a dar esa pelea y a esperar. De ahí ujú. existen otras medidas, como las medidas que son para el Ministerio de Salud, las medidas que están pedidas para el Ministerio de Trabajo. Las del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo para nosotros son fundamentales, las de salud, porque tenemos una comunidad que que ha venido acumulando una serie de problemas médicos, respiratorios, estomacales, también problemas de enfermedades catastróficas. Recientemente eh, hemos tenido el fallecimiento de una persona que ya era de la tercera edad. Tenemos una comunidad de la tercera edad, el 12% de los 1,244 trabajadores que están en las haciendas son adultos mayores, perdón, te estaba diciendo de la tercera edad. Y estas personas necesitan que se les reparen sus derechos ya, ¿sí? Porque si no sigue pasando el tiempo y si las medidas no llegan pronto, pues bueno, tal vez pueda ser demasiado tarde. Y las otras son las medidas de trabajo. ¿Por qué? Porque la empresa todavía sigue trabajando, sigue produciendo, lo que nos parece a nosotros realmente sorprendente, es extraordinario que una empresa que tiene una sentencia por esclavitud le permitan seguir operando, pero lo que todavía es peor, la empresa no solamente está operando, sino que las inspecciones de trabajo no se están realizando de manera regular, incluso teniendo una sentencia encima. Ujú. Ahí es cuando la Asamblea Nacional, que tiene la capacidad de fiscalizar, tendría que poner toda su energía para poder hacer que se cumpla no solamente la sentencia, como estamos viendo, sino las competencias normales que deberían de tener los ministerios. Claro, claro, sería interesante que también este pronunciamiento que se está haciendo ahora en la Asamblea, como tú dices, pues sea de carácter vinculante, ¿no? Que nos serviría que los asambleístas hagan todo este reconocimiento, pero que los ministerios que están a cargo, ¿no es cierto?, de ejercer la política pública y de que pueden tener injerencia, en este caso con la empresa, pues no hagan nada. O sea, y en este caso, ¿tú tendrían esa injerencia? O sea, si la Asamblea ya dicta, no sé qué sería, o sea, ya, porque ya la Asamblea lo ha dicho, ¿no? Creo que la Asamblea, no sé, en abril pasado, en el mismo 2019, ya reconoció, ya hay una resolución de este problema, ¿sí? Entonces, quizás aquí, Pablo, ¿de qué estamos esperando? O sea, ¿qué estaríamos esperando? ¿Qué tendría que hacer la Asamblea para presionar a estos ministerios? Bueno, la medida de sanción
Las medidas pueden ser desde exhortos hasta generar causas para levantar un juicio político. La Ah, Asamblea, esta comisión de garantías constitucionales se ha expresado ya advirtió a la ministra de Salud, porque se la ha convocado 2 veces a comparecer en la comisión, no lo ha hecho, y eso podría generar una causal para un juicio político, por ejemplo. mm, Eh, Nosotros vamos a apoyar cualquier medida de sanción como comité de solidaridad, y vamos a estar presionando también desde la sociedad civil. En realidad, hay que ser, aquí nosotros en eso somos muy contundentes en saber, en decir, ¿no? En estar permanentemente expresando que el caso se ha ganado por la movilización de las familias trabajadoras de la hacienda y por la movilización de una red de organizaciones de sociedad civil. Esto ha sido fundamental, lo vamos a seguir haciendo. Ahora sentimos que hemos ganado espacios institucionales, ujú. porque, que bueno, tarde o temprano tenía que llegar. Finalmente creo que nos asiste la razón. Claro, claro. Quizás aquí sería interesante también tocar el tema mismo del trabajo, ¿no? En estas condiciones extremas, cuando asumimos que la función, ¿no es cierto?, de estas empresas es ganar por ganar, sin importar qué pase con los trabajadores, sin importar cuáles sean las leyes que estén violando. Y como tú decías, hay otros casos en otros países, es gravísimo. Cuando estábamos investigando el tema hace unos meses, bueno, desde el año 2019, creo que en el 2018 estalla el caso, ¿no? Pero Ujú. veíamos que hay casos parecidos, como tú bien lo mencionaste, en Brasil, pero hay casos, por ejemplo, que nos contaban tus compañeras, ¿no? Que existen, pero que no se saben. Es decir, que la misma funcionalidad de este tipo de negocios permite que exista esta, vamos a decir, solapada forma de contratación. Yo creería que incluso a vista de los mismos gobiernos, ¿no? Las condiciones de pobreza, las condiciones de desigualdad, hace que esta población acepte ese tipo de condiciones, ¿no? No sé, me imagino que ustedes están ampliando este tema, tomando quizás como base el caso Furukawa, pero quizás también en Pablo pensar en cuáles son las condiciones de garantía que tenemos los ecuatorianos o los trabajadores en este continente para tener trabajos dignos. Sí, imagínate, en plena pandemia se aprobó una reforma, ¿no es cierto? Una ley, esta ley de ley humanitaria, ¿no es cierto?, que intentaba, pues según esto, proteger a las empresas. Y sí, pues solo protegió a ellos, porque imagínate, con esta ley se permitió que más de 1 millón de personas prácticamente de un día para el otro estén en la calle. A pesar de tener una constitución garantista de derechos, Pablo, ¿qué está pasando con los trabajadores de nuestro país? Sí, y aquí me gustaría un poco tocar lo que estás haciendo tú junto a tu organización, que sin duda es una lucha por un trabajo digno, por un trabajo justo, pero yo te diría, ¿cómo se puede garantizar eso en un país donde parece ser que que los mismos derechos constitucionales son fácilmente violables, ¿no? O sea, fácilmente se pueden bajar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo ustedes? Y cómo también los ciudadanos podríamos empoderarnos de estas acciones para no permitir tanto abuso, Pablo. Bueno, lo que pasa es que dentro de la hacienda se ha naturalizado que estas formas de trabajo tan precarias Ujú. se desarrollen de esta manera. Pero en serio, se han naturalizado cosas que otras personas que no estén acostumbrados les puede parecer terribles. Pero veamos el poder que tiene la costumbre, la tradición y sobre todo que se imponga siempre el interés de obtener ganancias sobre los seres humanos. Nosotros encontramos una comunidad de personas desmembradas, con mutilaciones, con deformaciones de huesos en los brazos o en las piernas, que trabajan con máquinas peligrosas para poder sacar la fibra, se bota la rama, ¿no?, de la vaca sobre una máquina que la jala y la envuelve
y eso ha provocado muchos accidentes. Trabajar con machete es peligroso, ¿no? Y lo sorprendente es que estas personas no solamente no habían recibido una indemnización, una ayuda médica, etcétera, ¿no? Digamos, lo que se debería recibir por el beneficio de ley, sino que no habían hecho ninguna denuncia. Pensaban que eran gajes del oficio. Y así como se han naturalizado estas formas de explotación tan brutales en las haciendas de Purucagua, se empieza a naturalizar dependiendo de cuáles son las condiciones de crisis que atraviesa, la crisis económica que atraviesa la economía. Se empieza a hacer, las empresas empiezan a hacer, no todas las empresas, sino digamos un grupo de empresas de élite, los grupos económicos, empiezan a hacer esfuerzos para tratar de naturalizar nuevas formas de explotación. ¿Cómo lo hacen? A través de los medios de comunicación, lo hacen también a través del poder político, poder económico. Tarde o temprano se vuelve poder político cuando ya no estaba profundamente imbricado, y empieza a traducirse esto en las leyes. Una vez de que se vuelve sentido común, lo ponen en las leyes. Claro. Y estamos precisamente atravesando en el país por un momento que presenta estos riesgos. ¿Por qué? Porque tenemos una crisis, una caída del Producto Interno Bruto del 8% por la pandemia, que es una caída, para que tengan una idea, durante la crisis del año 99, la caída del Producto Interno Bruto fue del 6%, ahora se cayó el 8%. ¿Por qué todavía no vemos, digamos, no sentimos la crisis del año 99, donde veíamos un éxodo de gente emigrando, que ya se empieza a ver, se empieza a sentir? La propia crisis carcelaria es una expresión también de lo que está pasando en el conjunto de la sociedad, pero todavía no hay, digamos, una crisis financiera porque todavía la cadena de pagos, ¿sí? Funciona. Y esto está pasando porque, fundamental, por un fenómeno del propio COVID. Es algo de lo que poco se habla, pero lo que ha provocado el COVID es que las importaciones se reduzcan de una manera muy significativa. ¿Por qué? Porque las familias no están consumiendo y porque el gobierno está en un periodo de austeridad fiscal radical, ha profundizado la austeridad fiscal como ningún otro gobierno en la región y como pocos gobiernos en el mundo durante una pandemia. ¿Y esto qué provoca? Una caída de las importaciones bastante importante, mientras que las exportaciones no solamente se sostuvieron, sino que crecieron. Y no crecieron por las exportaciones de petróleo, crecieron precisamente por la agroexportación. La agroexportación como la que está en las plantaciones de abacá de las haciendas de Purucagua. Entonces, como hemos tenido una entrada neta por comercio internacional mayor, que eso no ha pasado nunca en el país, no ha pasado nunca. Cuando hemos tenido un superávit comercial ha sido porque los precios del petróleo se levantan, pero un superávit comercial no petrolero, eso no hemos tenido. Una condición estructural ha sido siempre el déficit. Y eso ha permitido que todavía exista liquidez, que la dolarización se sostenga en base a una explotación que finalmente la absorben los trabajadores del campo. Pero esto se puede determinar, se va a terminar, o debería determinarse también, porque no podemos tolerar los niveles de explotación, de rentabilidad del sector agroexportador a costa de la vida de estas personas. Y esto, miren, perdonen, ahí creo que metí un poco a la macroeconomía, salté de los derechos humanos a la macroeconomía. Como economista que eres, quizás nos das una visión más amplia de lo que ocurre, ¿no es cierto? Este es un caso pequeño, pero que da cuenta de un problema estructural, ¿no? No solo que vivimos en el Ecuador, Sí, sino el mismo problema del sistema, ¿no? ¿Cómo permite este tipo de violaciones? y lo que pasa es que yo creo que no nos hemos dado cuenta solo nosotros de esto. La Federación de Exportadores del Ecuador, que es la federación más grande de agroexportadores del país, ellos se han expresado sobre el caso Furukawa. Y lo que han dicho ha sido muy sintomático de lo que está pasando en el sector. Y se conoció el envío de una carta de FedExport al Ministerio de Gobierno, a María Paula Romo en ese momento, al Ministerio de la Producción y al Ministerio de Trabajo. En la carta se pedía incidir a favor de la empresa Furukawa.
¿Por qué? La razón estaba clarísima, era literal. Decían porque podría afectar la competitividad de todo el sector. Esa declaración es sumamente preocupante y nos hace preguntarnos por lo que puede estar pasando en el resto del país. Ahí tienen nuevamente otro rol importantísimo, esencial, la Asamblea Nacional, porque son ellos quienes deberían investigar qué es lo que está pasando en el campo ecuatoriano con los trabajadores rurales y si es necesario tomar las medidas no solo de sanción a las empresas, para que actúen, digamos, las presiones para que actúen tanto los ministerios como el sistema de justicia, sino pensar en la posibilidad de generar cambios legislativos que tengan un impacto sobre el trabajo rural. Así es. Y quizás ahí también dar cuenta de un tema esencial que tú señalas, ¿no? O sea, hasta qué punto esta autorregulación que nos proponen las cámaras, que no es la primera vez, o sea, las cámaras siempre han estado presionando por esa supuesta autonomía. Lo que menos les interesa es que tengas un Estado regulador y un Estado que de verdad se ponga a controlar. O sea, la vergüenza que estamos viendo tanto el día de ayer como hoy, como las cámaras, ¿no es cierto?, aquí en la ciudad de Quito intentan interferir con el poder de la ciudad, ¿no? Con la alcaldía de la ciudad. Es de vergüenza, que es lo mismo que tú estás diciendo. ¿Hasta qué punto las cámaras dictan ya una sentencia y prácticamente una exhortación al gobierno para decir, ¿sabe qué? Sí sabemos que puede ser un caso extremo, se ve que hay ahí un caso de, como ustedes lo llaman, ¿no? Esclavitud, pero ¿sabe qué? No haga mayor cosa porque nos puede afectar la competitividad. Y esto es gravísimo porque en nombre de la competitividad, en nombre de respetar, ¿no es cierto?, a la legislación internacional para que pueda venir quien sea al país, intervenir de la manera que les dé la gana y sacarse la plata como ellos también quisieran, ¿verdad? Estamos violando los derechos de los trabajadores, los derechos a nuestra soberanía, y no es posible que caigamos en esas trampas, ¿no? La política del goteo. Si es que a los ricos les va muy bien, seguramente a los pobres también. Pues hemos visto que no es así. Es quizás una de las empresas más importantes de exportación de esta planta en el mundo, ¿sí? O sea, no estamos hablando de una empresa pues que vive al mínimo, ¿no? Es una de las, quizás la más importante, ¿no? Empresa exportadora de acá. Y tiene a sus trabajadores en condiciones de esclavitud. Pero es que hay que decirlo, Pablo, porque si no alzamos la voz, como tú bien dices, se naturaliza la explotación y asumimos que el solo hecho de que nos den trabajo, así nos paguen mal, pues ya nos están haciendo un favor. No, por favor, aquí hay legislación y aquí se respeta a los trabajadores. Y de verdad yo te felicito por el trabajo que estás haciendo. Es urgente que jóvenes como tú, jóvenes como las y los de tu organización, pues nos pongan a toda la ciudadanía conscientes, ¿verdad? Pendientes de este tipo de abusos y que no pase, Pablo, sí, que no pase y que las cámaras se den cuenta que esto ya no es una hacienda, porque así nos están tratando, Pablo. Sí, no solo ese es un caso, mira lo que hoy están haciendo, ¿no? Interfiriendo en la democracia de la ciudad de Quito, en fin. Pues no sé, Pablo, yo te agradezco mucho esta explicación amplia que nos has dado. Ojalá nos puedas visitar próximamente tú o alguien de la organización para que nos explique en qué termina el tema Furukawa y la justicia que de verdad se merecen estas familias y el castigo que se merece esa empresa. Porque si hay una legislación, ¿no? Si hay una defensa que ya se ha estructurado por varias instituciones y autoridades, no es posible que el Estado, ¿no es cierto?, con todas sus artimañas lo pare. Quizás unas palabras finales, unas reflexiones finales para nuestra audiencia, mi estimado Pablo. Sí, yo creo que los trabajadores y trabajadoras de Furukawa están mostrando en el país algo que ya se conocía, pero que estos trabajadores han tenido el coraje de poder hacerlo público, porque no, ustedes no saben, después de la demanda, todos los conflictos que han tenido que enfrentar estas personas, estas familias, muchas de ellas han quedado en la calle, vivían y trabajaban en la empresa, y cuando el caso estalló, lo primero que tuvieron que enfrentar fueron los desalojos, ¿no? Desalojos que se realizaban a la medianoche, en la madrugada, llegaba a la empresa en camionetas, metía ahí a los trabajadores y a las trabajadoras y les decía, ¿dónde les dejo?
porque el objetivo era eliminar evidencias, y por eso después, una vez que ya estaban afuera, demolían en cambio campamentos. Y les cuento esto porque me parece que han hecho algo que es heroico y que es ejemplar y que debe de servir para pensar en el país entero. El, no lo decimos nosotros, la relatora especial de Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de esclavitud, en el año 2010 ya advertía que ella había observado en Ecuador que persistían estas formas de explotación de esclavos en plantaciones de flores, en las plantaciones bananeras, en palmicultoras, en la minería ilegal. Y es posible que existan en otros sectores más. Imagínate. Eh, yo solamente con esto nada más agradecerte, Vero, y pedirle a la población, a la gente que nos está escuchando, que se solidaricen con el caso. Una manera de solidarizarse es estando informados, siguiendo nuestras redes, respondiendo a los llamados de acción que hace el Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más. Muchísimas gracias. Y vamos a estar muy atentos. Tú sabes, el Ecuador Today es muy sensible con estos temas, así que vamos a estar muy, muy pendientes de la información que ustedes estén elaborando y claro, cómo no, ya sabes que las puertas de este espacio están abiertas para ti, para la organización y para las familias. Es importante comunicar estos casos a la ciudadanía. No podemos permitir que se normalice la violencia, que se normalice la violación a nuestros derechos. Así que un abrazo, Pablo, fuerza con ese trabajo que están haciendo y espero verte pues próximamente por nuestro medio. Gracias amigos, amigas por conectarse aquí a Otra Mirada y les esperamos mañana para otra entrevista aquí en el Ecuador Today. Muchísimas gracias, Pablo. Hasta mañana. Gracias. Chao. Chao.